Buenos días, Dios me los bendiga a todos. Es un gran privilegio, un gran honor y extrema responsabilidad el tener la oportunidad de poder estar aquí con ustedes esta mañana para exhortar la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si es mucho pedir, a ver si alguien me podría traer un vasito con agua. Se lo agradecería. Las veces anteriores que he tenido la oportunidad de poder exhortar ante ustedes, hemos tocado el libro de Tito, capítulo 1, y esta mañana, pues no es la excepción, seguiré mientras el Señor nos los permita y tenga el permiso de nuestro pastor, continuar con este libro. Y hoy estaremos exhortando de Tito, capítulo 1, versículos 3 y 4, para que lo vayan buscando en sus Biblias. Pero de manera introductoria, quiero presentarle algo que dijo J.C. Ryle, un prominente escritor y predicador anglicano de Inglaterra del siglo XIX. Él dijo así: un caballero estadounidense fue una vez a escuchar por primera vez a George Whitefield. Tras oír hablar de su gran capacidad para predicar, quien fue el predicador más popular del avivamiento evangélico en Gran Bretaña y del gran despertar en América, dice que el día era lluvioso, la congregación relativamente escasa y el comienzo del sermón era bastante pesado. Espero que este no sea así. El estadounidense empezó a pensar, y esto fue lo que dijo: después de todo, este hombre no es ninguna maravilla. Miró a su alrededor y vio que la congregación estaba tan poco interesada como él lo estaba. Un anciano frente al púlpito se había inclusive quedado dormido. Pero de repente Whitefield se detuvo en seco. Su semblante cambió. Y entonces de repente estalló en un tono diferente. Si hubiera venido a hablarles en mi propio nombre, bien podrían apoyar los codos en las rodillas y la cabeza en las manos y dormir. Y de vez en cuando alzar la vista y decir: ¿de qué habla este charlatán? Pero no he venido a ustedes en mi propio nombre. No, he venido a ustedes en el nombre del Señor de los ejércitos. Aquí golpeó con fuerza inclusive el podio. Lo hizo retumbar y dijo: debo ser escuchado y lo seré. La congregación se sobresaltó. El anciano despertó al instante. Y esto fue lo que dijo Whitefield: ay, fijándole la mirada a todos, los he despertado, ¿verdad? Era mi intención. No he venido aquí a predicar a troncos y a piedras. He venido a ustedes en el nombre del Señor Dios de los cielos y debo ser escuchado y lo seré. Los oyentes fueron despojados de su apatía al instante. Cada palabra del sermón, amado, fue escuchado. Y el caballero estadounidense nunca lo olvidó. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Que lo que a continuación vamos a leer, que dice Pablo, es esto mismo: que la predicación no proviene de nosotros, que la predicación no es de nosotros, sino para nosotros mediante Cristo Jesús. Y debemos tomar tanto la exhortación como la predicación en cada servicio público con gran reverencia e importancia, amado, porque es palabra de Dios para su iglesia, para nuestras vidas. Si su condición física les permite, por favor, pónganse de pie y leemos
Tito capítulo 1 versículos 3 y 4, y la palabra de Dios se lee con toda reverencia. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Puede tomar asiento. Le hemos dado 2 puntos a esta exhortación en esta mañana. Punto número 1. Predicamos para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Punto número 1. Predicamos para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y el punto número 2, es en la gracia y paz de Dios que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Punto número 2, es en la gracia y paz de Dios que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Comenzamos con el punto número 1. Predicamos para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, yendo al versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada. Lo primero que podríamos decir, amado, es que la manifestación de la palabra de nuestro Dios se realizó en el tiempo que Él ya había preparado de antemano. Esta verdad no solo le fue dada al apóstol Pablo, sino fue entregada también a los demás apóstoles. Y siglos antes inclusive leemos que le fue dado en el Antiguo Testamento y fue revelada, tal vez con mayor o menor claridad, pero siempre fue revelada. En nuestros tiempos presentes, amados, esta gran encomienda ha sido entregada ¿a quiénes? A pastores, ancianos u obispos, pero especialmente a nuestros ministros ordenados. Estos no solo han sido llamados por Dios, sino también han sido confirmados por otros ministros y por sus iglesias. ¿Y cómo esta palabra o cómo el Evangelio, amado, se manifiesta? Sencilla la contestación: mediante la predicación. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La predicación, iglesia, es esencial en el cristianismo. Es la manera en que damos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Es la revelación de Dios para su pueblo, escrita en la Biblia. Hay una frase que estoy casi seguro que muchos hemos escuchado, que algunos le atribuyen a Francis de Asís. Y dice: prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario, usen palabras. Repito, prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario, usen palabra. Pero les pregunto, ¿cuál es el grave problema que esto envuelve o a qué nos lleva? Esta frase, amado, o pensamiento, quiere decir que existe una fuerte tendencia de identificar el Evangelio con lo que hacemos en vez de en lugar con lo que Dios ha hecho por nosotros, con lo que Dios ha hecho por su iglesia. Y esto para salvarnos de Él, de su ira. Y también salvarnos de nuestro pecado. Iglesia, nuestras vidas dejan ver la obra misericordiosa, esa es la realidad. Y la bondad del Padre para reconciliarnos con Él mismo. Pero esto ha llevado a muchas personas a pensar y decir: nuestras vidas predican mejor que cualquier cosa que nosotros podamos decir. No, amado. Si bien es cierto, como dije, que somos transformados, que hemos nacido de nuevo, que hemos muerto a nuestro viejo hombre, dejando atrás la vida de pecado, mi vida, su vida,
no puede predicar mejor que el evangelio escrito en la Biblia. Nuestra vida es falible. Nos podemos equivocar. Pero lo cierto es que Dios, en su infinita bondad, gracia, misericordia, no permitió, iglesia, que el hombre dañara con su pecado el plan de redención establecido desde toda eternidad. Por eso dejó escrito su mensaje para el mundo entero, para llevar el evangelio y predicar a toda criatura. Quiero darle varios ejemplos que usted puede también anotar como manera de entender o resumir el evangelio. Primera de Corintios 15, desde los versículos 1 al 11, amado. Pablo en estas cartas nos habla del resumen del evangelio. Luego en los versículos del 12 al 19 nos habla de la vanidad de la fe sin la resurrección de Cristo. En los versículos 20 al 34 nos habla de que Cristo es la garantía de la resurrección. Versículos 35 al 49 nos habla de la gloria del cuerpo resucitado. Versículos del 50 al 58 nos habla de la victoria final sobre la muerte. Eso es el evangelio. O cuando leemos en Hechos, amados, capítulo 7, el discurso de Esteban, antes de ser martirizado, Esteban no habló ni una sola palabra de él, pero sino desde los patriarcas hasta Cristo Jesús. Y si usted tiene la Biblia ahí, por favor, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Leeré algunos versículos para no leerlo completo. Al primer sermón de Pedro. El menos que podríamos pensar que podría hablar de él mismo era este hombre. Porque si nos hablara de su vida, amado, definitivamente ninguno seríamos salvos. Pero mira lo que dice en el libro de Hechos capítulo 2. Vaya conmigo desde los versículos 22 al 24. Cuando dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue engendrado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. El 32, vayan al versículo 32 hasta el 42. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. 37 al 40. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntese y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Eso, amados, que acabamos de leer,
Eso sí es el evangelio. Y cada vez que es predicado desde un altar o es expuesto desde un púlpito, amado, debe ser escuchado. No se puede tomar en poco el plan de redención de Dios para nosotros, para la humanidad. Pablo consideraba inclusive que el mensaje del evangelio, amado, era de enorme importancia. Y se dio cuenta de cuán urgente era su obligación, además de proclamar el evangelio, proteger con gran celo aquello que Dios le había encomendado hacer, predicar el evangelio. Gálatas 2:7, sino al contrario vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Y 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Es por eso, iglesia, que predicar es proclamar a viva voz la palabra de Dios a todos los hombres. Cuando un mensaje no se le aplica la palabra de Dios, podrá llamársele discurso, charla, conferencia, motivación, pero no se le puede llamar predicación. Un predicador debe ser como los antiguos heraldos, que no llevaban un mensaje propio, sino el de otro. Por lo general llevaban el mensaje de su rey y era tan escuchado y obedecido como el del rey. Así un predicador fiel lleva el mensaje a su rey y el de su señor y su predicador, por mandato divino, con la investidura que Dios le ha dado. Y esta es la investidura que Dios le dio a Pablo. Esta es la investidura que Pablo le está dando a Tito, que Dios le dio a Pablo para que le diera a Tito. Y aparece luego Juan el Bautista presentando el Cordero de Dios que quita el pecado. Luego el mismo Señor Jesucristo, el mejor exhortador, predicador de todos los tiempos, predica este evangelio, el cual lo encarga a sus discípulos. Y en este pasaje Pablo lo que hace, amado, es reafirmar con sumo orgullo que a él le fue encomendada la predicación, no por antojo, no por capricho, pero sino por mandato de Dios. Luego, en el mismo versículo 3, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Aquí vemos que la predicación se realiza en virtud de un llamado o comisión divina. Él dice, el cual me fue encomendado según el mandamiento de Dios nuestro Salvador. Todos los ministerios del Nuevo Testamento son encomendados a la iglesia. Y por lo tanto, un ministro debe tener un verdadero llamado de lo alto antes de aceptar las responsabilidades del cargo. El apóstol fue muy enfático al anunciar su llamado al apostolado. No como si se debiera de alguna manera a su propia voluntad, como dijo, deseo o capricho, sino porque Dios lo había llamado. Y en ese primer punto lo estamos viendo, amado, que Pablo está obedeciendo a un mandato divino de Dios a ejecutar lo que Dios le ha dado. Predicar el poderoso evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo para la salvación al hombre. Punto número 2. Es en la gracia y paz de Dios que predicamos el evangelio de Jesucristo. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Aquí lo que vemos es que Tito fue evidentemente uno de los discípulos más fieles del apóstol y que era un hombre firme, fuerte y capaz, que era un hombre con disciplina en la admiración y particularmente, amado, en la reprensión, en este caso,
de escándalos morales en comunidades olvidadas y desordenadas en cuanto a la doctrina que se le había enseñado. Pablo le está pasando a Tito lo que ha sido enseñado y Tito tiene la gran encomienda de igual forma enseñar exactamente lo que ha aprendido del Evangelio de Jesucristo. Es la fe que se le había encomendado a enseñar en el siglo I a Tito. Y sigue siendo la fe que se debe enseñar aún en el siglo XXI. Al igual que Tito, iglesia, compartimos esta fe común. Y se nos ha encomendado también a nosotros como iglesia proclamar fielmente el Evangelio de Jesucristo. Los hombres ordenados, ministros ordenados, ancianos, obispos tienen esa gran encomienda. Pero usted y yo, amados, como creyentes, es importante el estudio, la congregación, el congregarnos para esto mismo. Para poder predicar en las escuelas, en los trabajos, en nuestros hogares, a nuestros vecinos, el mismo evangelio que le fue encomendado a Pablo para la salvación de nuestra alma. ¿De qué otra manera usted vino a Cristo si no fue por medio del evangelio? Es difícil creer que usted y yo hayamos venido a Cristo por nuestra propia cuenta o porque alguien nos contó su vida privada y eso nos motivó y nos dijo, pues esa vida privada nos va a salvar. No, amado. Fue a través del evangelio. Y este es el problema que a veces confrontamos aún en nuestro siglo. Que muchas iglesias, amados, aun cuando parezcan que están llenas, pero están vacías de la palabra de Dios. Carece el evangelio de Jesucristo. Carece aquello que los va a salvar. Entonces, al igual que Tito, como dije, nosotros debemos llenarnos del evangelio para predicarlo. Mira lo que dice Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros, iglesia, usted y yo, somos libres porque nos ha sido presentado el evangelio de Jesucristo. En otras iglesias o reuniones sociales o inclusive sinagogas de Satanás no son libres. ¿Por qué? Porque no han sido presentados con el verdadero evangelio. Han sido presentados con falsos evangelios o con medios evangelios, pero no el evangelio que pudimos resumir. Como les dije en el libro de Hechos. Luego vemos que tras completar las palabras introductorias, amados, que Pablo da en los versículos del 1 al 3, Pablo dirige la epístola a Tito y le llama verdadero hijo según la fe que compartimos. Él quiere dejarles ver a los cristianos en la iglesia de Creta, a la cual él estaba escribiendo, a quien el apóstol le dirigía esta carta, que sepan que pueden confiar plenamente en Tito. El apóstol, esto es lo que está diciendo. La fe de Tito es correcta, así que pueden confiar en que su enseñanza será la misma que la mía. No los desviará de la verdad. Yo creo que lo hemos escuchado en sinnúmero de ocasiones a través de los labios de nuestro pastor López, de que si en algún momento dado la iglesia, Dios lo llamase a otro sitio y la iglesia tuviese que tener a otra persona al frente, que lo importante es que se mantenga firme en el evangelio de Jesucristo. Que sea una persona, un hombre que tenga en alta estima la verdadera palabra de Dios y que no venda la verdad. Esta es responsabilidad también de nosotros, iglesia.
procurar, que no entren falsas enseñanzas a la iglesia. Que no vengan falsos maestros a querer distorsionar el evangelio dado para su pueblo. Luego Pablo termina diciendo: gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Está diciendo que esta gracia y paz tiene su origen únicamente en Dios el Padre y que han sido dadas para el creyente por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que la gracia, amado, es la fuente abundante y eterna de la bondad de Dios. Esto ha sido regalada a cada hombre, mujer, joven, niño que me escucha mediante el poderoso y bendito evangelio de Jesucristo, con el fin de salvarnos y atraernos a Él. Y dos, la paz. Él habla que es la bendición de los santos, a los que son llamados en un solo cuerpo, y la protección del corazón y la mente por medio de Jesús, que es nuestra paz. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Lo que Pablo está expresando aquí es que con gracia Tito podría ejercer bien su llamado, que cuenta con el respaldo del Todopoderoso y que con paz lograría comunicarse claramente con todos los hombres, aun aquellos de corazones endurecidos y rebeldes. Así que hemos visto, amado, que predicamos el evangelio para dar a conocer a Jesucristo, y es por medio de la gracia y la paz que predicamos el evangelio de Jesucristo. Iglesia, si bien nuestras acciones o comportamientos son importantes, no le podemos restar, ¿ok? Y pueden favorecer o dificultar nuestras oportunidades de compartir el mensaje de salvación. En lo que respecta a evangelizar, no basta con vivir una vida piadosa. El incrédulo, aquel que no conoce a Cristo, como usted y yo, algún día no lo conocimos y Él cambió nuestros corazones de piedra a uno de carne y venimos a Él porque Él nos atrajo. Necesita escuchar el mensaje de verdad y de vida. No solo puede ver la vida de un creyente, sino que necesita escuchar la palabra de Dios. Y el ejemplo máximo de esto lo vemos en la Biblia a través del propio ministerio del Señor Jesucristo. Si solo una vida piadosa, amado, pudiera llevar a la gente a la fe, Jesús, quien vivió una vida perfecta, sin pecado, que cumplió perfectamente la ley moral, la cual usted y yo no podemos cumplir, nunca habría necesitado predicar un sermón entonces. Nunca hubiese tenido que compartir con Nicodemo el mensaje de nacer de nuevo en Juan 3. O en Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana junto al pozo sobre el don de la vida eterna, no hubiese tenido que hablar con ella. Pero era necesario usar palabras para predicar el evangelio de Jesucristo. La salvación que tú y yo hemos recibido de Dios en Cristo, siendo llenos y asistidos por el Espíritu Santo por medio del evangelio, nos lleva a servirle, amado, llenos de admiración y constante agradecimiento. Y aquellos que entienden que el amor de Dios por ellos, que el amor de Dios por usted y por mí, y el deseo de nuestra salvación se origina en la eternidad pasada y continúa a través de la eternidad
futura, nosotros nos veremos inevitablemente atraídos a amar a Dios y servirle con toda nuestra vida. Dios nos salvó por medio de la predicación del Evangelio. Sí, a usted y a mí nos salvó por medio de la predicación del Evangelio. Y si usted no conoce a Cristo, este es el Evangelio que lo va a salvar. Este es el Evangelio que lo librará de la ira de Dios. Pero este es el Evangelio que lo llevará a vivir una eternidad en la presencia y lleno de gozo y admiración delante de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que le pregunto, para concluir, ¿por qué nos salvó? ¿Para qué Dios nos salvó? Y esto lo encontramos en nuestra confesión de fe, en el Catecismo Menor, en nuestra pregunta número 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Podríamos decir que Dios nos salvó para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios nuestro, hemos exhortado tu palabra de Cristo Jesús, el Evangelio, con la asistencia de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que esta palabra quepa hondo en nuestro corazón, que haga el trabajo necesario, que aún nosotros como creyentes que debemos ser recordados el Evangelio todos los días, Señor, la pongamos en práctica, Señor, en nuestra vida diaria, y que nos haga crecer en gracia y favor. Y sobre aquellos, Señor, que aún no han escuchado el Evangelio, que hoy lo han escuchado, Señor, pueda transformar su vida en agradecimiento, en arrepentimiento, en humillación a ti y vivir una vida eterna junto a ti. Pues esto, Señor, lo hemos pedido y hemos predicado en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.